Bienvenidos al programa Ciudad Cultural. En esta ocasión, en este capítulo, tengo el gran gusto de recibir a una gran artista. Ella es Jessica Cárdenas y tiene una hoja de vida, una trayectoria increíble en el campo de la música. Jessica, bienvenida. Cuando Anita Dávila, de la Orquesta Sinfónica, me propuso y me dio la idea de invitarte al programa Ciudad Cultural, me pasó tu hoja de vida. Y al leer, realmente tienes una trayectoria increíble, tan jovencita. Cuéntame cómo fue ese inicio, cómo te motivaste, cómo era el ambiente en la familia, porque eso sin duda nace en la familia. ¿Qué veías y qué sentiste cuando sentiste esa fuerza de la música? Bueno, muchísimas gracias, Luz María, por invitarme a este programa que me parece bastante valioso, porque para nosotros como artistas es muy importante difundir la actividad que estamos realizando. Pues yo nací en una familia de artistas bastante inclinados a la literatura, a la pintura y a la música. Entonces, desde niña yo en casa, no sé si acá lo hacen, pero en Cañar, yo soy de la ciudad de Cañar, lo hacen mucho las tertulias, que es después de salir de trabajo, los fines de semana se reúnen amigos, se reúnen familia y empiezan a tocar. Entonces yo siempre vi a mis tíos tocando, a mi papá tocando, veía que estaban cantando. Entonces yo aprendí porque en la familia te daban un instrumento y decían toca. Entonces nunca te enseñaron como este es el do, este es el la, te daban la guitarra y decía toca. Entonces uno iba viendo cómo movían los dedos los tíos y pues uno iba imitando. Entonces mi formación inicial fue por imitación. Mi papá trajo un acordeón a casa y él trabajaba acá en Cuenca, llevó una vez, compró un acordeón por gusto de él, que había tenido mi abuelo un acordeón, tuvieron que venderlo, entonces él siempre tuvo esta ilusión de comprar un acordeón. Compró, llegó a casa y dijo, al que aprende a tocar le regalo el acordeón. Y a mí me gustó el instrumento, no había visto nunca un acordeón. Entonces cogí y empecé, como dije, es parecido al piano, debe ser igual. Entonces empecé así, pero acá la mano izquierda era otra cosa. Entonces yo empecé como a escuchar y dije así. Entonces tocaba varios instrumentos, pero no tenía un conocimiento musical como tal. ¿Y a qué edad, ya en tu infancia o en tu adolescencia, te visualizaste ya como que vas a dedicar tu vida y tu profesión a la música? ¿Cómo fue ese momento en que tú dijiste, esto es para mí y allá, ese es mi norte, ese es mi camino y para allá voy? No, más bien fue mi padre, porque yo al tener como mucha esta curiosidad, era como una niña bastante activa, me gustaba aprender de todo. Desde muy chiquita estuve en la pintura más que en la música, pero a raíz de que apareció el acordeón, yo empecé a acercarme a los profesores que veía que cantaban, a la gente que cantaba en Cañar, a la gente que estaba allá. Yo me acercaba y preguntaba. Sacaba las letras en un papel y le decía al profe, ¿me puedes poner las notas con las que puedo tocar esta canción? Y principalmente era música ecuatoriana, pasillos, o música argentina, tangos, chacarreras, era lo que más me gustaba de niña. Entonces mi papá, al verme tan motivada, él justo estaba haciendo una calle cerca del conservatorio, de aquí de Cuenca. Y me llegó un día y me dijo, ¿quieres estudiar en el conservatorio? Porque él me había puesto ya en una academia de música en Cañar, para aprender así con los profesores de Cañar, con la gente que... Pero se aprendía igual por imitación, no había una formación de lectura musical y más. Te gustaba una canción y el profe te enseñaba la canción y esa era la forma de aprender. Pero mi papá, él fue como el que se interesó porque dijo, hay que apoyarle si tiene tanto interés por la música. Entonces sí tengo que decir que mi familia me apoyó mucho porque también para uno estudiar música necesita los instrumentos. Entonces, mi papá hizo la inversión con mi mamá de comprarme el acordeón y yo cuando llegué al conservatorio era como en Cañar, yo pensé que sabía muchísimo porque no había también más niños tocando. Yo tenía 12, 13 años y yo creí que sabía muchísimo, pero cuando llegué al conservatorio en Cuenca vi que hay niños mucho más chiquitos que tocaban más que yo y sabían leer partituras, sabían hacer muchas cosas y a mí eso me motivó mucho. Entonces yo conocí ahí por primera vez el violín, el cello, estos instrumentos. Sabía tocar un poco de violín, no sabía mucho, pero el cello, esos instrumentos me llamaron la atención y pues decidí estudiar violín. Pero más era mi padre, que yo nunca me visualicé como a ser músico de niño, ¿no? Me gustaban más las artes plásticas. Entonces incluso cuando ya estuve por decidir la carrera en la universidad, yo postulé para artes visuales en la Universidad de Cuenca. Incluso ya pasé el examen, me inscribí y más. Pero estaba en el conservatorio
y el maestro Marcos Aguisela, quien era mi profe de violín en el conservatorio, motivado igual, pues viéndome que yo estoy sacando el repertorio, me dice: yo dirijo la orquesta, quiero que toques de solista. Y yo no tenía mucho, o sea, era como un poquito a veces dispersa, no captaba mucho las cosas, la importancia de las cosas quizá. Igual como uno es joven ahí no entiende mucho qué tanto valor tiene el hecho de tocar como solista o más. Yo toqué y me emocionó mucho ver la reacción del público y ahí me gustó mucho el violín. Entonces yo le dije a mi papá que yo quería tocar en una orquesta. Veía en el canal de Unción Televisión, como yo viajaba todos los días a Cañar, Cuenca, para estudiar acá en el conservatorio, vivía allá y viajaba. Eso era como bastante sacrificado, sobre todo cuando uno es niño, tiene la percepción del tiempo como a veces una hora es una eternidad cuando uno es chico. Entonces para mí viajar Cañar, Cuenca era un viaje muy largo en ese entonces. Y los días viernes nos quedábamos en Cuenca y en el canal de Unción Televisión pasaban los conciertos de la Sinfónica de Cuenca. Entonces yo veía al director. La verdad es que no tenía la más mínima idea de qué hacía el director de orquesta, pero sin embargo me llamó la atención la figura del director de orquesta. Y bueno, después ya decidí estudiar la carrera de música en la universidad, la licenciatura en violín, pero era como mi objetivo claro, ahí tenía 17 años. Mi objetivo claro era ser músico de la Sinfónica de Cuenca. Y ese también era como el sueño para mi familia, que alguien de la familia sea músico de esta prestigiosa orquesta, que es bastante conocida, al menos aquí en el sur del país. Y en algún momento, mientras estabas en el conservatorio y esa época tan sacrificada que tú nos cuentas, que tenías que venir del Cañar a Cuenca, más de 1 hora y media de venida y 1 hora y media de regreso, todo ese tiempo, me imagino tuviste deseos en algún momento de rendirte, dejar, de abandonar. ¿Cómo manejaste eso con tu familia, tu papá? ¿Quién fue ahí clave para que eso se mantenga y que continúes y termines el conservatorio? ¿Cuánto tiempo fue eso? Sí, yo creo que es muy clave el apoyo de la familia en general, porque había días que mi papá no me podía traer, sin embargo mis tíos hacían el viaje. Ellos me esperaban, paseaban un poco por Cuenca y regresaban conmigo. Y también toda la gente, ¿no? La gente que estaba como apostando por mí. En Cañar no era común ver a alguien tocando el violín, leyendo partitura, no era común. Y entonces toda la gente empezó a conocerme bastante y de cierta forma me gustó eso, pienso. Yo sí me gustó como el compartir con la gente, cada vez conocía más gente, me invitaban a tocar en diferentes sitios. Me gustaba conocer, empecé a conocer gente adulta. Entonces yo siempre he tenido como esa tendencia a relacionarme con gente adulta más que de mi edad, porque me parecía interesante la gente que sabía mucho de cultura. Entonces empecé a tener como amigos mucho más grandes, amigos que prácticamente eran señores, que yo empecé a relacionarme con ellos. No me rendí porque tenía estas motivaciones. La familia, que cada vez que yo tenía un logro, sacaba una nueva obra. Mi familia venía a verme, tíos, primos, venían el fin de semana y me decían: ¿qué aprendiste en el conservatorio? Toca, ¿qué más sabes tocar? ¿Sabes esta canción? Te enseñamos esta, aprende esta es bonita. Y mi papá y mi mamá comprándome libros, comprándome videos, me mostraban violinistas y decía: sí tienes que tocar. Entonces tuve motivación como por todo lado. Y eso a mí sí me impulsó a mantenerme. Muy favorable que te hizo siempre estar ahí, ¿no? Claro, la ciudad de Cañar, la gente de Cañar y la familia. La familia, tíos, primos. Entonces yo no tuve esto de rendirme porque tuve ese soporte. ¿Y qué consejo le darías a una familia o inclusive a un joven que está en ese momento decisivo de ver si es que se dedica mismo a la música? Hay familias que de pronto piensan que eso no es una actividad, una profesión que te va a dar para vivir. Hay ese prejuicio, ¿no es cierto? Siempre es limitado también ese campo de profesional. Pero ¿qué consejo le darías a alguien que está por decidirse y que tiene esa vocación para dedicarse a la música? Sí, o sea, yo siento que el ser músico sí es un lujo y sí es un privilegio. El ser artista, toda la parte de la cultura, tenemos tanta cultura en nuestro país y tanto por consumir, pero creo que la tecnología está matando esto en la juventud y en la niñez. Y pues yo primero mi consejo sería a las familias, ¿no? A la gente que tiene niños, a la gente que tiene jóvenes en casa,
como todos estos aparatos tecnológicos están buenos para algunas cosas, no están buenos para todo. Entonces es mejor ponerle un instrumento en las manos y así no vaya a ser músico profesional, pero que aprenda a disfrutar de este tipo de arte, de estas cosas que son de la vida, de estas cosas que puedan disfrutar. Y a los niños que ya están dentro de la música, yo sí daría el consejo de que tengan claro que esto es una profesión como cualquier otra profesión. Y si es que te vas a dedicar y si eres constante y si eres bueno, trabajo y todo esto no te va a faltar, no te va a faltar. Pero la disciplina y la constancia es una cosa muy indispensable en esta profesión. Perfecto. Y justamente te quería hacer esta pregunta, los hábitos que vas desarrollando, ¿cuáles son los más importantes que crees tú que han incidido en tu carrera exitosa como artista, violinista, pianista y ahora directora de orquesta? ¿Cuál es el hábito más importante que te tocó desarrollar para conseguir las metas que has conseguido? Para mí la lectura de todo tipo de cultura, o sea, tener como un conocimiento de cultura general un poco amplio. También porque eso te ayuda a desarrollar como artista, conocer las necesidades de una sociedad. El arte está bien estudiar violín, pero eso no es ser artista, eso no es ser músico. Necesitas conocer lo que está pasando en tu medio y qué quieres hacer con el arte. Entonces yo creo que eso es lo que más he tenido que desarrollar, es la lectura y también el ambiente social. Relacionarse con todo tipo de sociedades. A veces uno vive, por ejemplo, Cuenca tiene un contexto muy diferente a cómo es Cañar y a cómo es un pueblo o una parroquia cercana a Cañar. Entonces, mientras más viajes, mientras más puedas conocer gente, esta forma de relacionarse, el ser sociable. Algunos como que creo que tenemos la facilidad de hacer amigos rápido, otros no mucho, pero si es que estás dentro del campo de las artes, creo que esto se puede desarrollar, el poder conectar rápido con la gente. Y en vez de buscar en internet algún dato, indaga con la gente, investiga con la gente. Cuando viajo a los pueblos ahora, para mí es más cómodo como poner la ubicación y dirigirme, pero creo que la mejor forma de conocer el pueblo es preguntar a la gente. Esta zona está bien, esta zona está mal, ¿a dónde me voy? ¿Por dónde me voy? Y así, o sea, como que conectas con las personas y aprendes. Y también entender que hay gente bastante diferente en el mundo, pero que toda la gente nos aporta. Toda la gente nos aporta. Y eso, todas estas cosas que uno va captando del medio, captando de las sociedades, a uno le van enriqueciendo y le va generando ideas como artista. Te vas enriqueciendo de nosotros, ¿no? Entonces empiezas a querer no solo tocar en los teatros de renombre del país o de renombre mundial, sino yo siempre he tenido el interés de tocar en las iglesias de los pueblos. Claro. Porque ahí estás conectando, ahí creo que tiene sentido la música, porque la música yo sí siento que está bastante sectorizada para un cierto tipo de gente, no está para todo. Por ejemplo, está solamente para la gente de la que ciudad, puede. ¿no? En la ciudad, sí, en las ciudades grandes principalmente. En los teatros y exactamente. Eso, pero no sale hacia la pero parte no puede ir, o sea, alguna gente puede ir a los teatros, pero otra gente no. Entonces yo creo que toma sentido mucho la música y el ser músico, el hecho de que uno a veces pueda ir a un centro geriátrico, pueda ir a compartir la música con la gente que está en los centros geriátricos. Los sectores vulnerables, la gente que no puede salir, ¿no? Sí, yo tuve una experiencia muy bonita cuando vivía en Loja, que tocábamos en la cárcel. A veces uno debe tener el prejuicio de, pero vamos a tocar en la cárcel y qué miedo y eso. Y sí, la primera impresión sí es un poquito impactante, porque te sacan los zapatos, no puedes entrar con nada. Con el instrumento, sin estuche, sin nada, y con camiseta y pantalón como muy ligero, que la gente, no puedes entrar con nada. Y los reos también te ven como alguien extraño, no saben qué es lo que vienes a hacer. Pero la primera impresión tuve así, pero el momento que yo me puse a tocar, son seres humanos, o sea, cometieron errores y más, pero todo el mundo cometemos errores, pero esta conexión que consigue la música, para mí es muy satisfactorio, y yo creo que ahí vale la pena todo esfuerzo, todo sacrificio, todo la constancia, la disciplina y todo lo que uno se hace cuando pasa algo que uno ni siquiera puede describir el sentimiento. Es tanta la emoción que uno se queda como en blanco un poco. Y eso justamente quería preguntarte, ¿qué experimentas tú como intérprete que eres del violín, del piano, del acordeón?
¿Qué experimentas tú cuando tocas un instrumento y cómo transmites todo lo que tú estás sintiendo a tu público? Porque el artista se debe al público, ¿no es cierto? Una cosa es tocar, pero otra interpretar y realmente despertar sensaciones y emociones en tu público. Sí. Ahí me imagino que se da una conexión. Sí, es como una conexión bastante grande, porque primero está el compositor de la obra. Quien escribió, él ya tenía algo para decir. Uno como intérprete es como el mensajero del compositor, está el intérprete y está el público. Llevar ese mensaje. Pero uno es ser humano y tiene sus sentimientos, tiene sus emociones y a veces termina transmitiendo lo que uno está haciendo. Para mí creo que y esto también como consejo a los chicos que están tocando, es ser muy sincero con lo que uno se hace. Si uno tiene limitaciones, pues las tiene y ya. Somos seres humanos, no podemos ser perfectos. Y cuando uno transmite lo más sincero posible al público, creo que tiene mucha más conexión. Porque a veces sí queremos como aparentar un poquito que estamos tocando así o estamos siendo muy perfectos. No es natural. Los errores en los conciertos son naturales. Claro. Les ha pasado a los más grandes artistas del mundo, les ha pasado. Y la gente, o sea, es parte de... Cuando uno va a una grabación, lo maquilla, lo pone tantas cosas, un poquito artificial. Creo que es mejor esta parte de que si uno se equivoca, natural, la gente también lo vea. Esa es la naturaleza. Luego tú haces tu maestría. Cuéntanos de tu maestría, ¿qué haces en Colombia de dirección de orquesta? ¿Qué retos tuviste que enfrentar ahí para ya ir a un ambiente competitivo, codearte con profesores de otro nivel y sobre todo llegar a una actividad y a una profesión donde es muy dedicada tal vez a los hombres? No es raro ver una mujer como directora de orquesta. ¿Cómo fue eso y cuándo tomaste la decisión de me voy a dedicar ahora a la dirección de orquesta? En la universidad yo tuve una materia que se llamaba Fundamentos de la Dirección Orquestal. Me daba mi profesor de violín, William Vergara. Esta materia consistía más en recursos de la dirección de orquesta, como para uno como violinista entender al director, más no para uno ser director. Pero en esta materia a mí me llamó ya la atención la dirección de orquesta y le dije al maestro William si me podía dar clase particular de dirección, porque yo sabía que en el país no existía la carrera en ninguna universidad. Entonces, si me puedo formar particularmente, y el profe me dijo que sí, me empezó a dar material, me empezó a presentar a diferentes directores que venían a la Sinfónica de Cuenca. Yo para ese entonces ya era músico de la Orquesta Sinfónica de Cuenca y yo conocía directores que venían, entonces yo cada vez estaba muy atenta a lo que hacían con las manos, estaba más curiosa sobre esta carrera. Y por esta necesidad de tener en dónde practicar y más, yo formo un ensamble que se llamaba Ensamble Da Capo, que le puse el nombre como porque este rato tenía que pedir un teatro y no tenía nombre y dije, pues bueno, Da Capo significa volver al inicio, cuando uno está ensayando. Entonces yo más o menos, bueno, le puse este nombre y empecé a invitar a profesores y a compañeros para que puedan tocar, para yo poder dirigir. Entonces les decía a mis profes, no, qué sé yo, no, por ahí un poquito sinvergüenza también de mi parte, de pedirles a los profes que toquen para que yo dirija, para que yo aprenda. Pero también recibí ese apoyo del profesor, porque por ahí los profesores, los maestros ya que son músicos profesionales podían decir, no, o sea, ¿por qué voy a tocar para que aprendas a dirigir? Pero estos profesores a mí me ayudaron mucho, o sea, yo les debo mucho a la gran mayoría de músicos de acá de Cuenca, porque el mismo maestro William estaba tocando, maestros Patricio Mora, los que eran mis profesores de la U, tocaron dentro de estos proyectos que yo quise hacer. Y esto para mí es muy valioso porque hay una parte grande del apoyo. Sin esto yo no hubiera podido estudiar dirección. Entonces yo ya quise estudiar dirección y dije, tengo que grabar unos vídeos de audición para la maestría. Indagué y lo más cercano era Colombia, me beneficiaba por la parte económica y también por el país, el idioma y más cosas. Y en esta maestría estaba dictando clase un afamado director orquestal, Gerasim Voronkov, un ruso. Entonces a mí me llamó mucho la atención, vi los requisitos, en el 2018 me pienso que vi los requisitos y te pedían ciertas obras que tenías que postular. Entonces yo empecé con el ensamble Da Capo a pedirles a mis amigos, a decirles sinceramente que yo quería grabar los videos para postular. Y empezaron, grabamos, me prestaron la Casa de la Cultura, la gente de aquí empezó un poquito a confiar en mí, la Sinfónica de Cuenca me apoyó, me prestaba la sala para yo poder ensayar en las tardes, entonces había apoyo de todo lado y yo grabé estos vídeos y postulé.
y me dieron la beca en la maestría de la Universidad Nacional de Colombia, que es una universidad muy famosa allá y bastante complejo de ingresar. ¿Y cuál fue el reto más difícil que te tocó enfrentar ya una vez que estabas estudiando y todo ese tiempo haciendo la maestría? La soledad. La soledad es un poco difícil porque uno está acostumbrado, el ecuatoriano en sí tiene este ambiente muy familiar y cuando se va a vivir solo, se va a otro país, le da duro, le golpea mucho esto. Nosotros acá como que incluso nos reunimos fines de semana con la familia, hasta primos de los padres son muy cercanos. En Colombia no es así, ni siquiera se reúnen con su familia nuclear y la gente es muy desprendida. Entienden que a los 18 años cada uno es una persona que tiene que ver por cada uno y eso no es nuestra realidad. Entonces en Colombia yo aprendí, viví ya en Loja sola, pero estaba cerca de Cuenca y podía venir y mi familia podía ir. Pero en Colombia aprendí muchas cosas y también aprendí cómo son tan sinceros, tan relajada la gente allá, no se complican por las cosas, son muy ligera la gente allá. Es otro sistema de vida. Sin embargo, a uno le da un poquito fuerte hasta acostumbrarse a relacionarse con la gente, porque allá la gente se pelea mucho haciendo cualquier trabajo, se discute muy fuerte y se acabó la hora del trabajo y se van a almorzar normal, tranquilos, no guardan ningún recuerdo porque son cosas del trabajo. Y claro, uno como que te peleen así, ya acá ni siquiera ya no nos volvemos a saludar, pienso yo. El ecuatoriano tiene esta forma de ser, el colombiano tiene otra forma de ser. Y también de poder, esto de relacionarse con la gente abiertamente, de poder tener un poco más de confianza en uno mismo, creo que todo esto lo gané con la cultura colombiana. Dicen que el éxito hay que medir en función de las cosas que has tenido que renunciar para conseguir esa meta, ¿no? Sí, total. ¿Qué te tocó renunciar en toda tu vida, desde que empezaste en la música y sobre todo la época que te fuiste del país para conseguir esta meta tan grande que es ser directora de orquesta? Sí, yo siempre he pensado que estos años, desde los 18 años a los 22 podría ser, donde uno está joven y quiere salir a fiestas y quiere la vida social y quiere, sí, como esta, yo me la salté y a veces un poquito como que sí me he arrepentido porque quizá debía mediar un poco y tener un poco más balanceada mi vida. Pero bueno, digamos que aún puedo ir a una fiesta, se puede recuperar un poco. Joven. Pero creo que esos años son importantes también de tener este otro lado de la vida, de que a veces que uno pone, o sea, dice perder el tiempo, pero no es perder el tiempo, siempre uno gana con estas cosas. Pero yo en ese entonces tenía mi cabeza como muy en el estudio y renunciaba a esto, a cenas navideñas con amigos, a salidas con amigos, renuncié un poco a todo esto, con este afán de llegar a la maestría, de tener esto. Y también como viajaba a Quito, yo en este entonces también viajaba a Quito a tener clase con estos maestros que me estaban preparando para la maestría. También no pasaba carnaval con mi familia, Navidad, empecé los feriados a estar estudiando. Sí son sacrificios que quizá no los medí en su momento y ahora viendo hacia atrás, no sé si me arrepiento, pero quizá debía balancearlo un poco. No ser tan exigente conmigo mismo, debía haberlo balanceado un poquito. Pero sí, de todas formas es un reto igual dejar a la familia, irse a otra ciudad. Cada vez que uno se muda de ciudad es una aventura porque no sabe uno la dinámica de la ciudad. No sabe si, por ahí yo a veces confío mucho en la gente y trato de pensar de que todos van a hacer el bien, pero sin embargo uno se choca a veces con cosas que están muy de uno desde la niñez y uno dice, no, es que esto está mal, ¿por qué la gente acá hace esto? O en las ciudades capitalinas donde todo el mundo tiene así esa histeria y están así todos muy rápido y a mí me chocaba un poco eso. Todo eso son sacrificios que uno hace como ser humano dentro de esta profesión, aprendizajes también, pero uno va aprendiendo y va ya luego viendo que también el ser humano se adapta muy rápido, porque siempre me ha tomado como unos 2 meses adaptarme a la ciudad a la que he ido a vivir. Ahora estoy viviendo en Quito
Igual al inicio me chocaba mucho el transporte, la gente pitaba cada rato, las distancias, y que la gente está como, te saluda y se va rapidísimo porque ya tiene que estar en otro sitio, ya tiene que estar así. Y como yo digo, ¿y en qué momento viven, en qué momento disfrutan si están como casi todo el día trabajando? Pero ya ahora, ya después de 5 meses estando en Quito, ya entiendo la dinámica de la gente y uno aprende a ser empático con estas cosas, que no le choquen a uno, porque esa es la vida de esa ciudad, y uno a veces se choca y se hace daño uno, porque la gente va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, más bien como esa empatía de el lugar de uno. Adaptarte a lo que te toca vivir, claro, ¿no? ¿Cómo manejas el miedo? ¿Cómo manejas el estrés? Porque el estar frente a un grupo grande de artistas, de músicos, seguramente muchos mayores, muchísimos son hombres, te toca dirigir a un grupo grande y tienes toda la expectativa también del público. ¿Cómo manejas eso? Pues eso aprendí y sigo aprendiendo. A mí hace 2 años, justo cuando salí estaba justo en mis últimos meses en la Sinfónica de Cuenca, yo venía cargada de cosas, de estudio, de lo que comenté hace rato, preparándome para la maestría, queriendo dirigir, siempre queriendo el perfeccionismo, teniendo casi que 20 horas al día y estudiando. Dormía muy poquito, sacrificaba horas de sueño por dormir, por estudiar pues, y llegó un día en que me dio esta enfermedad que ahora les da mucho en Asia por las exigencias del país. Se llama burnout, que es como el cuerpo quemado, cuerpo saturado. Y yo amanecí un día y sentí como mucha debilidad en esta parte y en esta parte del cuerpo, y que no podía pensar mucho, no podía tocar el violín, no podía hacer nada. Me fui al médico y pues él me diagnosticó burnout. Tenía escrito en una libretita qué hacer cada día. Como en pandemia yo estudié mucho. Para mí la pandemia, estuve en casa y estudié tanto que de una otra forma no puse límite. Se me fue de las manos. Para mí esta enfermedad, por ahí, cuando uno indaga en internet, dice burnout es una cosa de agotamiento físico y mental principalmente, pero agotamiento del cuerpo por sobreesfuerzo en estudio, por esfuerzo laboral y más. Cuando uno ve esto, ve los relatos de la gente con esto, que lo ve como muy negativo, pero en la verdad yo lo veo como algo positivo, porque fue bueno que me haya pasado para que yo empiece a poner límites. Y también empiece a conocerme a mí mismo, porque creo que lo más difícil es conocerse a uno mismo frente a diferentes cosas. Entonces yo no me conocía frente a una enfermedad como estas que te da tanto cansancio que solamente quieres dormir. Entonces el médico no te respondía en brazos, no te respondía en piernas, estaba muy agotada. Entonces yo decía, ¿cómo me puedo recuperar de esto? Y el médico me dijo, te puedes recuperar cuando balancees tu vida. Empecé a indagar mucho la psicología del ser humano, o sea, ¿por qué uno a veces pierde estos límites? ¿Por qué no puede poner límites? Hasta esta hora estudio y de aquí no contesto a nadie más, de aquí yo me relajo, salgo con amigos y más. Entonces cuando me dio esto, yo empecé a buscar gente como el polo opuesto de mí, porque esa fue parte como de mi terapia que quise hacer, buscar gente de polo opuesto, a la gente que lo que a mí me ofuscaba tanto, a ellos se reían. Tenía amigos que se reían de cosas que a mí tanto que me ofuscaban. A mí me ofuscaban cosas del estudio principalmente, y a ellos no. Te exigiste demasiado. Me exigí mucho, y el médico me dijo, bueno, Asia tiene esto porque la sociedad lo tiene. Pero ¿a usted quién exige? Y yo dije, nadie, me exijo yo. El estrés, sobre todo, el que uno es autoexigente. Y la verdad, las cosas como que tienen una fecha de expiración muy rápido, los problemas, pienso yo. Leía en un libro justo y conversábamos a veces con mis tíos que me decían, ¿pero qué es lo peor que puede pasar? Entonces yo empecé a llevar esa frase en mi mente, porque cuando tú analizas un problema, ves lo peor que puede pasar y no es tan malo. O sea, siempre hay solución. Entonces decía, tienes que ver lo peor, y no es tan malo. Entonces empecé a desprenderme de estas cosas, y fue bueno porque justo estuve entrando a la maestría, empecé a tomar la carrera desde otro punto de vista, porque al uno ser director de orquesta está expuesto a 70 músicos que te están viendo a ti, y tú tienes que ser convincente con estos músicos. Entonces tú estás expuesto.
ellos están expuestos solo a ti, pero uno está expuesto a los 60. Entonces, ¿y eres también la intermediaria o el medio entre están los músicos, estás tú y el público? Y el público. También cómo manejas el miedo escénico y también las expectativas del público. ¿Cómo manejas esos momentos? Entonces yo con todas estas cosas empecé a entender la vida desde otro punto de vista. Que todas las cosas, por más graves que sean, tienen una fecha de caducidad y es muy corta. Por ejemplo, si digamos que yo hoy día tuve un concierto muy malo, muy malo, muy malo, la gente va a hablar una semana, a la siguiente ya se olvida. Y ya está, ya pasó. Entonces aprendí a desprenderme de las cosas y eso me ayudó a ganar confianza. Confianza en mí mismo. Yo, o sea, por suerte no he sido nerviosa. Siempre he tenido como este autoestima que no tiene nada que ver con el ego, ¿no? El autoestima alto no tiene que ver con el ego alto. El autoestima que gana cuando uno tiene la confianza, no solo de uno, sino de la gente que le rodea. Yo crecí en este ambiente familiar que comenté que todos como que apostaban por mí en la casa. Entonces yo crecí con confianza de que yo puedo hacer las cosas. Y también cuando me paro frente a la orquesta, yo como que tengo esta confianza que gané durante estos años que curándome de este burnout, y que gané convenciéndome de que yo puedo hacerlo. De que por qué si otra persona puede, yo por qué no podría si tengo las mismas capacidades de ser humano. Tengo esto y esto a mí me ha ayudado como a elevar el autoestima y la confianza para hacer las cosas frente al público, frente a la orquesta. Entonces, pánico escénico no lo tengo, pero viene de este cúmulo de cosas, de ganancia, de confianza y autoestima. De la historia que nos vienes contando, me doy cuenta que viviste todo este proceso de una forma sana, es decir, no se te impuso que estudies música, no se te impuso que vengas de Cañar a Cuenca para estudiar, todo iba fluyendo naturalmente, entonces no tuviste como esa aversión, porque a veces hay ese trauma de algo que te es impuesto. Sí. No habían expectativas de tu familia, sino todo te fue naciendo a ti, eso es bonito también. Sí, ¿no? y sin forzar las cosas, porque a veces uno quiere logros y uno fuerza y fuerza y fuerza y se cae. Yo creo que la vida tiene que fluir. Yo pienso que ya cada uno tiene marcados las cosas que va haciendo. Uno trabaja para lograrlo, pero a veces por más que trabaja no consigue algunas cosas. Entonces eso ya es el destino que está ahí marcado y si se tienen que dar las cosas, se darán. Entonces con esta enfermedad también entendí que uno no puede presionar. Por más que seas muy perfeccionista y más, no puedes querer tener todo ya, porque yo tenía un poquito esa personalidad de que quería ya las cosas, ya. Quería dirigir esto, pero quería ya este momento. Un poco acelerada la forma de ser de mí. Quería hacer todo, por eso empecé a estudiar pintura y toqué varios instrumentos, porque quería todo. Quería hacer todo, tenía esta energía y el tiempo y las ganas, pienso yo, pero después entendí que uno debe dejar fluir y se han ido dando las cosas porque salió lo de la Sinfónica de Loja, de poder ser asistente, de poder irme a Colombia. Cuando yo llegué a Colombia fui a audicionar para asistente del maestro Estrada, que es un maestro mundialmente conocido dentro de la dirección orquestal. Llegó y había mucha gente de Colombia postulando para hacer este concierto junto al maestro, tener como clases, tener la oportunidad de entrar a ver sus ensayos, la oportunidad de aprender con él. Y pues llegué y se dio el hecho de poder conocerle a esta persona que yo seguía muchos años. También seguía a un bandoneonista, Giovanni Parra, que es del bandoneonista del quinteto Leopoldo Federico. Mi ilusión siempre fue tocar el bandoneón. Tenía una concertina, pero es diferente al bandoneón. Y los bandoneones son muy costosos acá y no hay muchos instrumentos y toda esta historia que tiene el instrumento. Y él estuvo en una masterclass dando como una conferencia virtual y dejó su correo electrónico. Yo le escribí y él me contestó. Y cuando llegué a Colombia lo primero que hice fue buscarle. Entonces como que las cosas se van dando cuando uno no presiona, cuando uno no quiere ya, sino las cosas van fluyendo. Y ahora hace una semana yo conversaba, dos semanas, conversaba con mi profesor, el maestro William Vergara y el maestro Giovanni Parra, que ellos vinieron a tocar conmigo con la Orquesta de Instrumentos Andinos en la Casa de la Música en Quito. Entonces yo les agradecí, les dije como gracias por todo este tiempo, porque para mí es un sueño, yo les he venido siguiendo a ustedes muchos años. Para mí yo era como muy fanática de ellos y ahora compartir escenario, yo estaba esa semana muy feliz y para mí era un logro muy grande. Yo lo festejé mucho
porque estaba compartiendo con gente que yo admiro mucho tiempo. Lo que acabas de decir, que importante es el agradecimiento, ¿no? El sí, el reconocer todo lo que hacen las generaciones anteriores. ¿no? Y estas cosas que también la vida te va dando y te va presentando, y estar agradecido y saberse dar cuenta de esto para aprovecharlo. Sí, totalmente. Sí, porque a veces uno también como joven, bueno, cae en algunos errores, ¿no? Que es natural también. Desconocemos un poco el trabajo que nos hacen las generaciones que nos preceden. No queremos ser los primeros en fundar alguna cosa y no. O sea, ya hay cosas que están hechas, hay un trabajo muy grande ya hecho por varios maestros, que nosotros somos la línea de continuidad. Yo creo que es muy importante reconocer esto, reconocer a los músicos que nos preceden. ¿En qué proyecto estás? ¿Dónde estás trabajando actualmente? ¿Y qué nuevos aprendizajes estás teniendo en esto? Yo ahora estoy trabajando junto a la Orquesta de Instrumentos Andinos. La agrupación es del Teatro Nacional Sucre, el Centro Cultural Mama Cuchara, que es el lugar en donde ensayamos en Quito. Es también un logro bastante grande, es una agrupación con características muy particulares. Es la formación única en Latinoamérica. Hay una agrupación pequeña en Chile parecida a la formación, pero no es una orquesta paga. Es una orquesta como que tiene sus conciertos y le pagan por cada concierto, pero la Orquesta de Instrumentos Andinos tiene un sueldo estable. Son músicos profesionales, es una orquesta ya estable, pues. Entonces, estar frente a esta orquesta para mí sí ha sido un reto, pero una satisfacción de poder conocer toda la música folclórica de Latinoamérica, porque la Orquesta de Instrumentos Andinos tiene instrumentos que están en Latinoamérica. La quena está en varios países, no es ecuatoriano. El único instrumento ecuatoriano que sí lo tienen es el rondador y la bandola ecuatoriana, que a veces, la verdad es que yo lo conocí, la bandola ecuatoriana, este año, no la conocía antes. Porque dentro de nuestra formación como músicos académicos o clásicos, como se conoce, no estudiamos estos otros instrumentos folclóricos, estudiamos los instrumentos de una orquesta sinfónica. Pero es un reto bastante grande, incluso ellos como que estaban a la expectativa de saber quién viene a dirigir la orquesta. Pero yo empecé con la música popular, la música... Todos son hombres, además, ¿no? Sí, los integrantes. Sí, todos son dirigidos hombres. por una mujer, una chica de apenas 28 años, 40 hombres, me decido. ¿Qué de es más eso? de 40, más de 50 ¿Qué tal es ese reto de que una mujer jovencita esté dirigiendo a un grupo de 40 músicos? Sí, o sea, la primera impresión de los músicos, como tampoco me conocían, no me ubicaban mucho de otra ciudad, ¿no? Entonces cuando me presentó el director, los músicos, aparte que soy toda pequeña y toda flaca, entonces no creían. Por el cuerpo y la talla no convenzo. Entonces ellos estaban esperando a que dirija para ver si es que soy buena o soy mala, o si pueden trabajar conmigo o si no pueden trabajar. Me pareció muy curioso y también muy chévere que uno de los músicos, que son casi de los fundadores de la orquesta, levantó la mano cuando yo me presenté. Yo simplemente dije que soy de la ciudad de Cañar, que soy violinista, estudié dirección de orquesta y que sé tocar algunos de los instrumentos de ellos, pero no a la perfección. Sé muy poquito de quena, un poco de charango, tengo como el conocimiento general, pero que estaba dispuesta como a trabajar en conjunto. Y uno de los músicos levantó la mano y me dijo que para él es como muy gratificante ver a una mujer que esté frente a esta orquesta. Me dijo uno de los músicos. Y todo el resto de compañeros como que apoyaron este comentario y comentaron que era la primera vez que una mujer estaba como directora titular en esta orquesta, y también una mujer joven, sobre todo por la juventud. Entonces eso, ellos lo dijeron y a mí me pareció muy chévere esto. Y cuando empecé a trabajar con ellos, y ha sido muchísimo de aprendizaje constante. Y yo a veces les digo, como yo quiero el sonido así, pero la técnica de la zampoña yo no le puedo decir toca así, porque yo no soy instrumentista de zampoña. Pero ahora entiendo ya cómo funciona cada instrumento y se me es más fácil ya pedirles cosas. Por ejemplo, en una orquesta sinfónica, yo sí puedo decirle al violín, toca así, porque yo sí estudié violín. O puedo decirle a la flauta, toca así, porque sé cómo funciona la flauta. Pero en instrumentos andinos
hasta que uno no experimenta, no lo hace, no puede pedir a los músicos. Muy chévere, porque incluso como la mayoría de músicos son de los sectores aledaños a Quito, están dentro de estas fiestas del Inti Raymi, el Pauca Raymi, el Corpus Christi. Y tuve una experiencia muy bonita que uno de los músicos toca el pingullo con la caja. Y estaba enseñando a tocar a los niños del coro infantil del Teatro Sucre. Y a mí me llamó la atención esto y le dije que cómo se toca, porque tiene 3 orificios el pingullo. Y me dijo, yo le voy a dar un pingullo para que aprenda a tocar y venga a tocar en las fiestas del Corpus en Alangasí. Entonces yo le dije, bueno, enséñeme. El señor se grabó unos videos, el músico me mandó los videos y yo estaba emocionadísima con el pingullo y empecé a aprender los tonos, se llaman tonos, y es propio de la región de ahí. Entonces para ellos ser el pingullero de Alangasí es bastante honorífico. Y este señor es el pingullero, el que toca la zampoña aquí en mi orquesta. Me enseñó los tonos y yo fui a ver la fiesta del Corpus, no para tocar el pingullo, sino para ver la fiesta del Corpus, porque tengo mucho respeto a la fiesta de cada uno de los pueblos. Y el señor me dijo, como, a ver, se pone este sombrero, me dijo, venga con camisa blanca. Yo creí que era algo de la religión, y pantalón negro, pero no, era el traje del pingullero. Entonces me hizo poner pantalón negro, camisa blanca. Cuando llegué me puso el sombrero con una pluma que tenía, me dio la caja porque solo tenía el pingullo y dijo, ya, caminemos por acá. Era todo muy rápido y me hizo desfilar con ellos. Entonces para mí era muy gratificante eso, de que ellos hayan compartido conmigo algo que es muy suyo. Y tocar ahí, la gente bailaba, niños de 3 años con todos los pasos de baile de esta fiesta. Yo creo que esta experiencia ha sido para mí la más gratificante que he tenido allá, aprendiendo de instrumentos andinos, del folclore, de la cultura ecuatoriana, pues, del norte, que para nosotros es un poquito más lejano. Quizá nosotros estamos más familiarizados con cañar, ingapirca. Para ellos, en cambio, ni siquiera conocen ingapirca la mayoría. Pero para nosotros, en cambio, es bastante lejano estas fiestas de pueblitos de allá del norte, lo cual ha sido muy hermoso y muy satisfactorio ser parte de esto. Estás experimentando nuevos aprendizajes también. Nuevos aprendizajes. Hace un tiempo veía en alguna cuestión ahí en internet de qué es la suerte. Pensaba en ti que eres una persona con suerte, pero la suerte dicen que es donde convergen la preparación y la oportunidad. Y tú te has preparado tanto y has tenido oportunidades que pues estás brillando en todo lo que estás haciendo. Sí, y eso también por ahí como consejo. Yo cuando sale alguna oportunidad, yo digo, sí. Bueno, yo digo de una y mi papá se ríe, mi papá. Cada que estoy yendo a contestar una llamada me dice, no dirás de una porque después estás que corres por todo lado. Yo digo, sí, de una, porque yo siento que no puede dejar pasar las oportunidades. O sea, si me dicen este rato vamos a hacer un concierto en tal país, yo digo ya. Después ya me complico un poquito con las situaciones que uno tiene como ser humano, hasta cuestiones de trabajos y dejar reemplazos y más. Pero yo pienso que son oportunidades únicas que uno debe aprovecharlas. Entonces ahí sí tengo el no dañado para estas cosas. El sí flojo. El sí flojo tengo ahí yo para esto. Entonces mi papá me dice, se ríe ahora, me dice, ya habrás dicho de una. Cuando ya me ve que estoy yendo a viajar a otro país y eso, me dice, ya habrás dicho de una algún proyecto. Entonces sí, pero son aprendizajes. Ahora toco con el cantautor quiteño Carlos Grijalva. Toco con él, fuimos al Festival del Mono Núñez, es un festival, era el festival número 50 este año. Y están los músicos académicos y músicos ¿En dónde es ese festival? En Colombia. Es en un pueblito, es un valle. Está Cali, y usted se ve como 40 minutos, está el valle de Ginebra Valle. Es un lugar muy pequeñito que la gente de este lugar da sus casas para los artistas. Entonces uno llega a compartir con la gente. Entonces le dice, ¿usted con cuántos artistas viene? Viene con 3. Tiene que hospedarse en esta casa. Y tiene que compartir con esta familia, y tiene que compartir con estos músicos. Y la ciudad se enciende por todo desde lo que dura, que es como una semana, el festival. Y tocan gente con altísimo nivel en la música popular colombiana. Sobre todo tocan bambuco, porque el bandolín, la bandola pues colombiana es para el bambuco.
Entonces estaban los artistas como bastante famosos de Colombia, incluso está Katy James, la cantante que está ahora como muy de moda ahí en Colombia. Es como un ambiente muy tranquilo, separado de ciudades grandes, todos vestidos muy ligeramente, un ambiente muy así como ligero. Y se comparte, se ve la parte humana de los artistas ahí, porque como conversábamos en un momento, yo creo que sí hay la brecha artista y público, o artista y otros artistas, que no se relacionan porque hay estas brechas. Y estos festivales son un aprendizaje porque uno puede replicar esas cosas en nuestro país. Yo creo que si uno sale, invierte, hace todos estos sacrificios de irse a otro país, es para aprender todo esto y volver al país de uno y ponerlo acá también, ponerlo en práctica. Ahora me voy al Festival del Pasillo, que es en un pueblo cerca a Medellín. Nos vamos ahora el 18 de agosto con Carlos Grijalva. Nosotros llevamos música ecuatoriana y ellos nos dan música colombiana. Y con esto tenemos esta ganancia de lado y lado. Esto de los festivales tiene que ser sostenidos en el tiempo, repetirles para que... Muy sacrificado hacer los festivales porque... incluso uno siempre pone mucho dinero del bolsillo de uno para lograr estas cosas. Cuando yo hice ensamble de Acapo, yo ponía mucho dinero de mí para contratar quien nos grabe, quien nos dé esto, que nos den refrigerios, que nos den eso, pero es una inversión a futuro. Yo lo vi en ese entonces como así. Yo trabajaba como violinista en la Sinfónica y con este sueldo yo tenía como para hacer mis proyectos y así, pero ahora ya puedo yo trabajar como directora. Pero creo que uno en una etapa de estudiante tiene que hacer estas inversiones, tiene que trabajar para invertir en estos proyectos. En lo que crees en tus proyectos. Apostar pues en estos sueños que tenemos cada uno como artista. Jessica, y para ir terminando esta agradable conversación que nos has contado toda tu vida tan interesante, ¿qué beneficios crees tú que tiene en una sociedad, en los seres humanos, en los niños, en la sociedad como tal, en la música, este arte bello de la música y de la cultura en general? ¿Por qué es importante que las autoridades inviertan en la cultura? ¿Qué beneficios que son intangibles, que no nos damos cuenta, pero que son indudables? ¿Qué piensas tú? Sí, yo creo que es una necesidad natural del ser humano, la cultura, no solamente la música, sino el consumir cultura. Porque ahora cada vez creo que se apuesta menos y más bien los músicos y los artistas mismos somos los que estamos apostando mucho por la cultura y la sociedad lo pide. O sea, cuando uno viene, por ejemplo, si uno va de viaje, usted es turista y se va a Quito, usted busca algo de cultura para consumir. Claro. Entonces yo creo que en una ciudad que tiene mucha cultura, tiene mucho turismo. Al tener mucho turismo, tiene mucha inversión de dinero en esa ciudad. Por lo tanto, el nivel económico tiene que subir en esa ciudad. Por ejemplo, el Festival de Artes Vivas, que está situado en Loja. La cantidad de ingreso de dinero que implica para la ciudad, los días del festival. Los hoteles están llenos, la gente consume al comerciante, consume los restaurantes, porque a la gente le gusta la cultura. A todos nos gusta ir a una exposición de cuadros, nos gusta ir a un concierto, nos gusta ir. Entonces yo creo que si quieren tener, hasta la seguridad se vuelve las ciudades más seguras. Pues si uno se apropia de estos lugares, por ejemplo, el Festival de Artes Vivas de Loja está en las calles. Entonces no hay delincuencia, no hay nada, porque hay mucha gente. Claro, entonces, como se vuelve un ambiente mucho más sano. Yo creo que sí, la gente que está frente a cargos como las autoridades, pues políticos y más, deberían ver esto más bien como solución a muchos problemas de cada sociedad, de cada ciudad. Lo estamos viviendo actualmente en el país, ¿no? Claro, no podemos apostar a la cultura. Apostar a la cultura como punto estratégico para lidiar con estos vandalismos, la violencia que estamos viviendo ahora como país. Yo cada vez que tengo un concierto, a los conciertos no va gente violenta. No, yo no he visto violencia saliendo de un concierto de una sinfónica. Yo no he visto que nadie se pelee. Claro, más bien al salir, la gente se traduce. Alguna invitada a este programa decía que luego de un concierto la gente, pues, luego de haber vivido una linda experiencia de música, de danza, de teatro, se traduce eso en acciones buenas, en gente empática, en respeto. Entonces, esas son cosas intangibles, pero que son reales.
Claro, incluso que esté dentro de la formación de un niño en la escuela, tener música, no para que sea músico profesional, sino para que entienda y tenga eso está como científicamente comprobado, que si uno aprende incluso diferentes métodos de música clásica, uno se vuelve más tranquilo. Entonces sí es bueno, ya se ha visto en otros países, en Venezuela con el sistema de orquestas, que tenían este lema de mejor darle a un niño un instrumento para que en un futuro no coja un arma. Y está bien, porque cuando uno tiene un instrumento en las manos puede experimentar muchísimas cosas. Y la gente siempre sale contenta de los conciertos, de las exposiciones. Uno sale diferente. Uno sale diferente porque el arte sí tiene este impacto en la gente. Tiene un impacto muy fuerte. Nos da seres más sensibles y nos llega al alma, ¿no? Le llega, toca. A veces cuando usted va a un concierto, ni siquiera yo, como a rato conversaba, ni siquiera puedo describir la emoción o el sentimiento que tuve haciendo este concierto con mis maestros. Ni siquiera puedo describirlo porque es algo que no sé, era muy grande, que quizá ni siquiera tiene nombre, no lo hemos puesto un membrete aún a este sentimiento. Y pasa cuando la gente va, se conmueve tanto. Hay gente que llora en los conciertos, se conmueve, gente que ríe en los conciertos. Por ejemplo, el otro día posteaba a un amigo mío, habían tocado los mambos de Pérez Prado y un niño en el público estaba bailando. Y él puso como, en su posteo, creo que ahí es donde toma sentido la música. Y sí, cuando llegas, cuando la gente que está en el público disfrute, trasciendes algo, este caos de que cada uno vive día a día con este caos de la sociedad, los problemas económicos, los problemas sociales, ahora los problemas psicológicos y mentales que a veces uno lo toma como un poco por encima o con prejuicio, como tabú, pero no. Son reales. Después de la pandemia, mucha gente tiene problemas mentales, mucha gente tiene depresiones, ansiedades. La música, el arte alivia esto, es una forma de medicina para esto. Entonces la gente, sí, invitarle a la gente a que consuma el arte que tiene la Orquesta Sinfónica, da conciertos gratuitos. Puedes ir a un concierto todos los viernes de la Orquesta Sinfónica y tener ese lujo de que no tiene toda la gente. No tiene toda la gente. Yo en Cañar no pude escuchar una sinfónica hasta venir acá. La gente de Cuenca tiene la sinfónica aquí en el Teatro Pumapungo, en el Carlos Cueva. Bueno, aquí hay dos orquestas sinfónicas, acá la Orquesta de la U y la Sinfónica de Cuenca, que tienen un nivel alto también los estudiantes. Ir a escuchar esto es realmente un lujo que uno se da. Y hasta comparte con gente, salir como plan de fin de semana con amigos, ir. Tiene hasta tiene que contar la historia, fui con tantos amigos, disfrutamos de esta obra, conocer, así no conozcan el repertorio, porque a veces pareciera que la música clásica, sí, no es que yo no conozco, es para la gente que sabe. No, eso es mentira, es para todos. Para todos. Sí, totalmente. Perfecto, Jessica, muchísimas gracias. Te felicito y qué lindo haber compartido y que hayas transmitido todo este mensaje, tus retos, aprendizajes, todo lo que vives y todas las metas que has alcanzado. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted. A mí me parece que es un espacio bastante importante, pues aquí mismo en la ciudad de Cuenca hay gente bastante valiosa dentro del contexto, dentro del ámbito musical, que a veces no han sido reconocidos. Gente que ha estado toda su vida en la Orquesta Sinfónica, poniendo ahí, tocando en la Orquesta Sinfónica, que ya están jubilados y que sería como importante tenerles en estos espacios para que ellos cuenten y transmitan a las nuevas generaciones esta importancia que tiene la música dentro de la sociedad. Para mí es muy valioso estos espacios y la verdad me alegra mucho conocerle y poder haber sido parte de este espacio. Le agradezco mucho. Y me encanta también conocer al ser humano que está detrás del músico, ¿no? Sí, eso es indispensable conocer, porque a veces uno dice, sí, es que la vida... ¿Cómo llegaste hasta allá? Ajá, ¿cómo es? Bueno, y este viernes vas a ser la directora invitada del concierto de la Orquesta Sinfónica. ¿Cuál va a ser el repertorio? Es bastante gratificante esto, porque yo toqué con los músicos, conozco a todos los músicos de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, y volver a la orquesta, yo me siento bastante como en casa, saludar a mis amigos, saludar a mis profesores y poder ensayar con ellos, poder hacer música con todos con los que yo ya hice música, pero ahora dirigiendo. Para este concierto yo he puesto tres obras. La una es las Alegres Comadres de Windsor, que es una obertura de Otto Nicolai, que es la obertura de la ópera cómica. Entonces tiene un carácter bastante alegre, festivo, enérgico.
La segunda obra es el concierto para guitarra y orquesta, el concierto ecuatoriano de Luis Humberto Salgado, este afamado compositor que es muy reconocido por esta habilidad de poner todos los elementos de la música clásica dentro de los ritmos ecuatorianos. Entonces tenemos ahí un pasillo, pero en forma de concierto con solista. El solista es Joaquín Vaca, un guitarrista quiteño. Y para la última parte del concierto vamos a hacer la obertura renana de la sinfonía renana de la sinfonía número 3 de Schumann, que también tiene una sonoridad bastante como descriptiva de los ambientes y más, pues fue inspirada en el río Rin y la región renana de Alemania, que tanto le inspiró a este compositor, y este fanatismo por la naturaleza y por los ambientes y su pasión por la cultura local. Entonces es una música bastante bonita, bastante digerible para el público, y realmente es un gusto poder volverme a encontrar con toda la gente de acá de Cuenca. Yo la verdad es que sí extrañaba bastante la ciudad, la gente, esta ciudad que es una ciudad hermosa para vivir, para consumir cultura. Creo que por eso también tenemos muchísimo extranjero viviendo en esta ciudad. Y aprovechando mucho de esto. Aprovechando mucho, porque cuando usted va a otro país, ir a un concierto es muy costoso. Es muy costoso, y tener aquí a la Sinfónica tocando obras del repertorio universal, claro, es un lujo. Y esto va a ser por el aniversario de la Universidad Politécnica Salesiana, ¿no? Universidad Politécnica Salesiana. Vamos a hacer el concierto el viernes 26 a las 19:30. La entrada es libre. Entonces, para que pueda venir el público, darse cita y poder conocernos y disfrutar de este maravilloso repertorio musical que vamos a presentarles. Perfecto. Bueno, Jessica, muchísimas gracias. Un capítulo más tan interesante de Ciudad Cultural, y tú pues haces de Cuenca una verdadera ciudad cultural. Gracias. Le agradezco mucho.